Muy bien, pues me da muchísimo gusto que ya estemos aquí, somos los que estamos y estamos los que somos. Y la última vez estábamos haciendo una ligera dinámica discusión de los conceptos que vamos a ir manejando a lo largo y hasta el término de nuestro curso, que básicamente es el manejo de la información. Ya habíamos establecido y para todos nos quedó claro, entendido, y si no, pues aquí lo discutimos, que la información prácticamente lo es todo. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos de alguna manera, pues es información que nos llega y que posteriormente nosotros tenemos la capacidad de interpretar, porque si no, pues simple y sencillamente seríamos parte del todo, no tendríamos una conciencia, porque es más, vamos a ver si es cierto. José Albino, muy buenos días, ¿nos escucha? Claro. Excelente. A ver, nada más déjenme abrir aquí la lista, pues ya confirmamos que sí se guardó. Por favor, ¿le gusta que le digan José o que le digan Albino? Me quedé con esa duda. No, como sea. En todos lados me dicen José o alguien, así que no importa. Morenino, entonces. No, no se crea, es broma. Bueno, José, entonces, estábamos recapitulando lo que era la información, pero ¿qué le íbamos a preguntar? Por lo de Albino se me fue la onda. Bueno, a ver, recuérdenos qué era la información, por favor. Ah, no, ya me acordé. La conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia era, bueno, lo que me recuerdo de la clase pasada era que, pues, se puede decir los datos o el conocimiento que tiene, o sea, que tenemos nosotros de nuestra propia existencia o de lo que nos rodea, o sea, la información que ya tenemos, pues. Pues sí, pero quedaría un poquitín incompleto. Acuérdense que es algo complejo tratar de definir la conciencia, no nos podemos quedar en un solo lugar. Es como el ejemplo que les decía. Insisto, no es que esté equivocado, simplemente hay que agregarle un poquitín más de datos y de información. Imagínense los círculos, es más, creo que sí puedo rayar, ¿verdad? Digo, no faltar al respeto de que les recuerde a su mamá, sino rayar en el sentido literal de ponerles rayitas, imágenes y letras. Según yo sí sé, bueno, en Zoom ya ven que pues me encanta esa plataforma. Según yo aquí también se debe de poder. Sí, según yo sí se puede, profe. Nada más que, según yo en las herramientas, a ver aquí. Sí, usa la Aquí herramienta está. super. Whiteboard. Start a new whiteboard. Vamos a ver si es este. Creating a jam. Bueno, a ver, vamos a esperar unos segundos. ¿Qué es esto? Share. Sí, lo quiero compartir con todos los presentes. Y en teoría creo que ya todos estamos apreciando que se está abriendo una ventanita donde vamos a poder rayarle, ¿verdad? Bueno, no sé, apenas está cargando, se ve ahí. Creo que sí. Va que va, creo que es ya, bueno, primero que aparezcan las opciones, las herramientas para poder dibujar. Digo, porque podríamos hacer la mímica y la pantomima y todo, ¿no? Pero creo que en gráfico quedaría un poquitín más entendido. A ver, ¿sí se raya? Ah, sí. Ok. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, es la chulada de Zoom, ¿no? De que cuando estamos en una presentación, en la mera presentación puedo hacer líneas y rayitas y flechitas y aquí, pues bueno, me está abriendo una hoja en blanco, pero está bien, pues sirve. Entonces, lo que nos acaba de compartir nuestro queridísimo compañero José Albino, bueno, esto se supone que es un círculo, ¿verdad? Acá vamos, pues ahí tiene las figuras geométricas, pero ya empezamos así y así lo terminamos. Ay, qué horrible, pero bueno. Lo que nos estaba compartiendo nuestro compañero José era esto, el conocimiento, ok, que la información y que no sé qué, y lo que se va acumulando. Es una parte nada más. Entonces, lo que les platicaba el otro día, lo que realmente definimos como conciencia son estos tres círculos que se están intersectando y la parte del centro, esto de aquí, ay, qué feo, pero bueno, eso es la conciencia, nada más le voy a poner la consonante C. Ahora, es como lo del ejemplo de la luz. Pues la luz está conformada por distintos colores. Entonces, por aquí me estaban explicando el rojo, por acá me pueden explicar el verde, por acá me pueden explicar el azul, y todos al momento de conjuntarse, pues forman el color blanco. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es la conciencia? Inclusive lo habíamos hecho conciso y resumido, en que es el manejo complejo de la información. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo, por ejemplo, los famosísimos smartphones, esto no tiene conciencia. Sí maneja información, sí puede almacenar datos y todo lo que ustedes gusten y quieran, pero no puede tomar decisiones en base a esa información. Nosotros, por el contrario, pero por supuesto que claro que sí. Por eso son herramientas.
Aunque de repente en las actuales generaciones se esclavizan con estas cosas, ¿verdad? Porque nada más están ahí picándole. Inclusive yo creo que sí se enteraron que los millennials, bueno, los que son más jóvenes que nosotros, por lo menos una década, les empezaron a aparecer, o por lo menos en el mundo anglosajón, en el occipital aquí, en la parte del cráneo aquí atrás, en la parte posterior, les empezó a aparecer un espolón literal, así un crecimiento de hueso para tratar de contrarrestar el efecto de siempre mantener la cabeza inclinada, volteando a ver hacia abajo a las pantallas de los teléfonos móviles y de los dispositivos. Entonces, imagínense nada más el grado al que el abuso del uso de la tecnología puede llegar a manifestar inclusive en nuestra propia salud. Y cuando eres consciente de esas consecuencias, entonces rectificas, tomas una decisión. El celular no te va a decir, oye, ya no me estés viendo porque te va a hacer daño. O al contrario, lo que las redes sociales, lo que las aplicaciones buscan es tu atención. Entonces es captar la mayor cantidad de tiempo de mientras estás despierto, pues para que estés bueno, no me es agresivo decir desperdiciar el tiempo, pero para que lo consumas en esto, pues, para que se escuche más apropiado. Entonces, en términos sencillos, para nuestro compañero José de Albino y para todos los demás, que nos quede claro, acuérdense de su cuadernito de apuntes para que lo tengan ahí bien presente. La conciencia es la capacidad de saber el estar aquí y ahora, o dicho de otra manera, manejar la información. Insisto, no es lo mismo como maneja la información un dispositivo electrónico a como lo hace mi cerebro, porque yo de manera consciente... tengo. ¿Qué perdón, Cas? ¿Sandra? ¿Nos quería compartir algo? No, nada. Es Ok, que me era pareció ruido. chistoso que lo dijera. ¿Es nada más con el celular o es con todo lo que te haga agachar la cabeza? Porque en ese caso también los libros serían una problemática, ¿no? Pero no está todo el tiempo leyendo, ¿o sí? Sí, O cuando no sé en físico está en el iPad. Prácticamente me la vivo leyendo. bueno, pero está haciendo uso. Sí, entonces es el mismo efecto. ¿Por qué? Porque si usted está, por ejemplo, caminando y siempre mantiene la postura inclinada de la cabeza para poder estar observando la pantalla de su dispositivo, claro, nosotros ya estamos desarrollados, o sea, ya nos osificamos lo que tenía que solidificarse y fusionarse, etcétera, sobre todo nuestra columna vertebral. Es en niños pequeños. Lo que Por usted eso les está decía, diciendo. en las Perdón, no lo había generaciones. entendido. No, nosotros pues ya prácticamente estamos del otro lado. Digo, por supuesto que se puede llegar a manifestar algún problema en el cuello por estarlo flexionando de manera indebida todo el tiempo y mantenerlo en una posición que no es natural para la cual está diseñado. Bueno, pero eso es otra cuestión. Digo, sí puede llegar a manifestarse ese tipo de alteración, pero en el caso de las generaciones más jóvenes, el problema es que el cuerpo está tratando de reaccionar a esos estímulos perniciosos negativos de siempre estar agachando la cabeza. Ya en nuestro caso serán otras, pero ya no nos va a salir el espolón, pues ya De sería... hecho, ahora que lo pienso, no estoy segura, bueno, al menos yo lo hago, pero cuando leo sobre todo en el celular, lo que hago es ponerme acostada sobre unas almohadas para no estar con la cabeza agachada. Si es Sí, o que sea, tengo una cama disponible. las O sea, posiciones, usted no se va a mantener, bueno, o no creo, o lo le pasará probablemente a todos los presentes, en la misma posición durante mucho tiempo, porque hasta uno se cansa, se siente la fatiga, el agotamiento. Entonces uno inclusive hasta se estira, se mueve, se pone a caminar o se cambia de posición. Simple y sencillamente, pues está sí, pero es bien. lo que me da curiosidad. Puede ser que nosotros, o al menos los más grandes, que ya estamos acostumbrados a ciertas conductas, ciertos movimientos, no desarrollemos tampoco ese espolón porque de alguna manera aprendimos primero a acomodarnos de cierta manera que no durara cierta posición mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que el tiempo, mientras más joven eres, tu cuerpo, pues obviamente recibe mayores estímulos de tus de tus hábitos, de tus movimientos, de tus posturas, y conforme pasa el tiempo, entonces ahora sí va respondiendo, se va manifestando en base a esos comportamientos. Nosotros, bien o mal, crecimos en la transición de la tecnología, o sea, desde que estábamos en la al menos yo en la secundaria nunca tuve celular. Mi primer celular fue hasta la preparatoria, y desafortunadamente hoy en día estudiantes de secundaria ya tienen inclusive hasta iPads. O sea, imagínense la diferencia de las generaciones, tanto, bueno, me imagino que fueron también de la mía, ustedes 10 años de diferencia, tampoco no es tanto. A ver, vamos a ver, alguien creo que me escribió el mensaje. Vamos a cerrar esto, creo que quedó claro, ¿no? La conciencia no es tan,
simple, vamos a decir, de poderla definir, pero para que nos quede claro, es el manejo de la información de una forma compleja. ¿Por qué? Porque gracias a esa información, a esos estímulos, a esos datos, a todo eso, yo lo puedo procesar y posteriormente yo puedo tomar decisiones para proceder, ejecutar, hacer lo que sea. Entonces vamos a cerrar aquí. Por eso les insisto mucho, los dispositivos electrónicos, digo, dicho de una forma muy agresiva, son nuestros esclavos, son nuestras herramientas, más propiamente dicho. Pero a veces las personas juegan a la inversa y se esclavizan con el uso excesivo de este tipo de herramientas. Pero bueno, creo que por ahí teníamos un mensaje. Déjenme revisar el chat. O eso escuché, digo, no sé. Yo, profe, levanté la mano. Ok. Adelante, Sí. Natalia, por favor, Nada nos más quería compartir algo. quería reforzar la información que ahorita dijo, o sea, de la definición de conciencia, entonces como de manera pues clara y resumida, es el manejo complejo de la información con el razonamiento y presencia de esta o de la misma. Efectivamente, la capacidad del raciocinio es sumamente importante, porque gracias a eso ya yo puedo saber, ok, dónde estoy, en qué día estoy y qué voy a hacer. Eso sería entonces ya juntando todos estos circulitos que se están intersectando y en la parte del centro, eso es a lo que le denominamos la conciencia. Digo, no hace falta quebrarse tanto la cabeza porque claro que va a haber discrepancias, pero para que nosotros procuremos agarrar un pedacito de cada lado, de que si en la filosofía dicen una cosa, que si en la psicología dicen otra, que si en la ciencia decimos otra, lo tratemos de hacer una síntesis, obtener una conclusión y que toque cada uno de esos puntos, de esas porciones, de esos espacios, de estos ámbitos, y nosotros crear nuestra definición y, ok, para no estar errados y no dejar de lado a ninguna opción de algún otro autor o de algún otro lugar, pues la definición sencilla, concisa de conciencia precisamente es eso. Número uno, el manejo de la información de manera compleja y claro que por supuesto que tiene que existir el raciocinio implícito, porque si no estamos hablando de un aparato electrónico, por ejemplo, una computadora, un dispositivo móvil, que también puede puede manejar la información. No toma decisiones, nosotros lo hacemos, nosotros le indicamos, a ver, tómame una foto, o a ver, grábame el sonido, o a ver, manda este mensaje, pero porque nosotros somos la conciencia que le está dando las indicaciones a estas herramientas, no al revés. No es de que, si te llegan notificaciones de cualquier red social y, ay, déjame revisar y quiero ver quién me puso likes, entonces ahí se invierten los papeles y tu conciencia la dejas apagada y estás totalmente inmerso en lo que la tecnología quiere que te distraigas. De hecho, ese es el punto. Es como las maquinitas. De hecho, han comparado, esto es un estudio serio, las redes sociales con los adictos a las maquinitas tragamonedas. Cuando ustedes le ponen una monedita y le jalan la palanca, ya ven que ahí se supone que tienen que aparecer 3 figuritas iguales, que bien ganas cierta cantidad de dinero, o lo sigues intentando hasta que por azar, en teoría se supone, te tiene que aparecer pues algo que te permita ganar. Entonces, la sensación de querer sacar ese beneficio económico, esas ganancias, te obligan bueno, tiene que ver muchísimo con en el caso del cerebro límbico, con el circuito bueno, en neurología en teoría. De recompensas. Exactamente, con la dopamina, así es, tiene toda la razón. En términos sencillos, quedémonos con el cerebro mamífero, con las emociones. Entonces, cuando uno le está jugando a la maquinita del tragamonedas y empiezas a ganar, entonces le sigues porque dices, así como gané anteriormente, puedo seguir ganando más. Entonces, con la misma lógica, con la misma recompensa de la dopamina, que uno se siente pues bien temporalmente en ese momento, es como funcionan las redes sociales. Por eso te dicen, fulanito publicó algo nuevo, fulanito te puso en una publicación, que fulanita te compartió una imagen de no sé qué. Entonces tú al momento de ingresar, introducirte, o tú lo que publiques, lo que esperas es obtener likes. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que los demás usuarios de esas redes te están viendo, te están diciendo, te están reforzando, mira, sigue subiendo tus cositas, sigue subiendo fotitos, sigue lo que sea, y ese entonces empieza el círculo, ahora sí vicioso, de la dopamina. Hay una imagen, se las comparto por ahí, la voy a buscar, está un adicto, ya ven que ellos pues se tienen que introducir todo tipo de sustancias a las cuales pues son dependientes de forma intravenosa. Entonces este adicto, lo que se está introduciendo en las venas son manitas así con pulgares arriba. Y realmente es una explicación bastante muy acertada con respecto a las personas que se la pasan muchísimo tiempo. La verdad es que todos los excesos son perniciosos, son negativos, son dañinos a la salud.
así sean hablando físicos o psicológicos. Porque inclusive tomar muchísima agua, claro que tomarla es saludable, pero en exceso también te lixivía y entonces a eso es totalmente negativo a tu homeostasis, a tu organismo. De la misma manera, pasar todo el tiempo en ese tipo de entretenimiento, pues te vuelves disperso, disminuye tu coeficiente intelectual y atención, que son estudios serios lo que les estoy compartiendo. Pero bueno, punto y aparte con lo de las redes sociales, ahí nada más tengan muchísimo cuidado con cómo las utilizan. Yo no digo que no las usen, son herramientas, véanlo así. Efectivamente, nos permiten comunicarnos de una manera muy sencilla con personas que probablemente se encuentren muy lejanas o acercan de cierta forma, pero ya abusar, el exceso, todo lo que sea en exceso, es negativo. Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Pero bueno, entonces con lo que nos compartió nuestra compañerita Natalia, efectivamente, el último y tercer, de hecho, bueno, ya borré la imagen, pero el tercer circulito podríamos haberlo determinado como la capacidad del razonamiento. O sea, es el raciocinio, porque una vez que ya obtuve la información, se acumuló el conocimiento y en base a todo eso, utilizo la conciencia y ahí yo ya tomo decisiones. ¿Sabes qué? Pues voy a hacer esto o no voy a hacer aquello o me voy a poner a dedicarme a otro tipo de cuestiones. Así de sencillo, así de claro. Excelente. Entonces, también estábamos comentando, bueno, toda esa información, todo lo que nos rodea, efectivamente, inclusive, bueno, ya hablando de astrofísica, bueno, existe la superteoría de que vivimos en una holografía, ¿no? Entonces, una holografía está compuesta de información. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, nosotros lo podemos percibir y sabemos que existe, pues porque está ahí, de alguna forma tangible. Esta información, de acuerdo, bueno, con esta teoría de que es una holografía, que se está proyectando y que nosotros es como si fuera, hagan de cuenta, un videojuego. Nuestra conciencia ya está, metimos la monedita en el tragamonedas y ya nos metimos en este mundo físico y aquí nos estamos desarrollando, pues, en esta supuesta Matrix, ¿no? No es así tal cual como la película, obviamente, pero la idea es interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos trata de manifestar es que tu realidad es una creación en conjunto con todos los que estamos aquí. O sea, es interesante. Memoria colectiva. Algo así, exacto, como una creación colectiva y que todos en nuestro conjunto formamos esa idea de la conciencia o la inteligencia que detrás del universo, que algunos le llaman Dios, diosa o la inteligencia universal, pero que es el cúmulo de todas nuestras conciencias y que nos pusimos de acuerdo antes de encarnar físicamente en esta realidad. Ojo, todo esto es metafísica, obviamente, o sea, y nada más se los comento, se los comparto por si les interesa, pues ahonden ustedes un poquito más, pero de que existen estas teorías y estos pensamientos, estas reflexiones, pero por supuesto que claro, es muy debatible, yo no estoy diciendo que sea la verdad, pero si existe, es parte de, por eso, ejemplo, y estamos recapitulando todos estos términos, la epistemología es parte de, nos funciona como un modelo de referencia, como un punto para, ok, a ver, estas personas reflexionan, dicen y comparten este tipo de información. A mí no me sirve de nada. ¿A mí de qué me sirve saber que si estamos en una Matrix o no? Yo tengo que comer, yo tengo necesidades, yo tengo aspiraciones y eso a mí no me interesa, o bueno, me interesa en el sentido de que sé que existe, pero de que me sirva o no, ya dependerá. Ahí uso mi conciencia, tomo decisiones en base a la información que me rodea. Efectivamente, estamos cayendo nuevamente con los conceptos y las definiciones. Ahora, en el caso de la epistemología, vámonos con Ariadna. Ariadna, muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí, profe, buenos días. Perfecto. Por favor, Ariadna, ¿nos puede compartir su definición o lo que hayamos entendido hasta el momento de lo que es la epistemología? Sí. Es que, ¿cómo le explico? Como usted quiera, aquí no está bien ni está mal. Ya sabe, nos vamos orientando, nos vamos apoyando entre todos hasta llegar a la definición apropiada para que todos estemos de acuerdo. Es como una rama que se encarga de estudiar, O sea, una rama de un árbol, eso le podríamos decir. No, es de la filosofía, creo, ¿no? Bueno, ahí le va, la vamos a orientar un poquito más. No es una rama, es el todo de la información. Por ahí vamos a empezar. Es No que es yo de que... decía la rama más grande. Ah, ok, la raíz, hasta ahí estoy de acuerdo entonces. Es la raíz de donde se origina, ok, sí, lo de la ramita, ahí la rama sería la filosofía, o sería el método científico, o sería la superstición, o sería todo lo que fuera información,
pero salió a partir de una raíz, y esa raíz precisamente es a lo que le vamos a denominar como la epistemología. En términos sencillos, es más, pero muchísimas gracias por su aportación, Ariadna, aclarando nada más eso, no es ninguna rama, no es ningún tronco, es el fundamento, es la raíz del todo. Ahorita vamos a explicar más detalladamente. Pero por ahí estábamos escuchando a Belia. Belia creo que me parece que quería participar. ¿Nos quería comentar algo? ¿O nada más era ruido de fondo? Yo es que no había escuchado la palabra que yo. Ah, la epistemología. ¿Me escucha? Ah, ¿no me está escuchando? Ajá, es que no había escuchado Sí. la palabra. Al principio, la que le preguntó a Ariadna, por preguntar por ese rollo. Pero Ah, bueno, no se preocupe, bueno, está bien. Vámonos entonces ahora sí a enfocarnos. Lo que le estábamos cuestionando a nuestra compañerita Ariadna era el concepto, la definición del término epistemología. Entonces, acuérdense que de un microcosmos, es más, el universo en su totalidad, eso es la epistemología. ¿Por qué? Porque todo eso es información y todo lo ignoto, todo lo que todavía no sabemos ni no conocemos, pero que está ahí, que todavía no somos conscientes, no lo hemos dilucidado, no lo conocemos, pero sigue siendo información. Ignota, hagan de cuenta, es como, vamos otra vez con el ejemplo de la luz. La luz no es únicamente las distintas fracciones de los colores, que empezamos por el violeta, el azul, pasamos por el amarillo, el verde y finalmente verde, luego el amarillo y luego el rojo. Eso es lo que nosotros apreciamos, es lo que podemos percibir, lo que podemos apreciar con nuestros ojos, nuestros órganos especializados para la captación de la luz, precisamente de nuestros entornos. Pero no es lo único que existe de la luz. Hay rangos en los que para nosotros es total y completamente invisibles, no obstante, sí existen. Ejemplos, los ultravioletas. Todavía más condensada la energía, los rayos X. Dice, profe, permítanme, tenemos un mensajito aquí. Bueno, con lo de la idea de la luz, hay muchísimo de información que está dentro del campo de lo que le llamamos luz, que no vemos. Empezando por los rayos X, seguimos con los ultravioletas, ahora sí ya el violeta, el azul, el amarillo, el verde, el amarillo, el rojo, los infrarrojos, el rojo lejano, eso no se ve, pero sabemos que existe. Dice Diego, profe, quiero participar, pero no prende el micrófono. El estudio o conocimiento de un fundamento científico o natural. Ok, bueno, sí, vamos a completar un poquito más. Insisto, no es que estén mal. Vamos simple y sencillamente acomodando las piezas en su lugar para que ya se vea el rompecabezas completo. Por ahí me están diciendo, por ejemplo, nuestra compañerita Ariadna, es la rama. No, en realidad es el árbol completo. Pero sí tiene ramas, ya que lo que le denominamos que la filosofía, que si los gnósticos, que si el método científico, todo eso forma parte del mismo árbol. Y ese árbol es la epistemología. Gracias a ese árbol es que nos podemos enterar de cómo está clasificado el conocimiento. En términos muy sencillitos, así como lo que decíamos con la conciencia, la epistemología, de acuerdo con su término, su etimología, el concepto en general, es el estudio del conocimiento. Imagínense qué interesante, qué curioso, cómo se estudia el conocimiento. Atención, de nueva cuenta, para que no se me confundan. La información se convierte en conocimiento una vez que lo procesamos, una vez que ya se filtró, una vez que ya lo estuvimos reflexionando. Por eso el tercer circulito, la capacidad del raciocinio. Hasta donde conocemos, los seres humanos somos los únicos vertebrados capaces de tener esta capacidad de reflexionar. Eso no quiere decir que otros animales, sobre todo vertebrados, que también presentan cefalización, tejido nervioso y demás, probablemente no reflexionen tan complejamente como un ser humano, pero pueden llegar a tener ciertos acercamientos, no tanto como los seres humanos, pero los tienen. Vamos a enfocarnos a nosotros, a nuestra especie, Homo sapiens, ya la conocemos muy bien, somos estos seres mamíferos, vertebrados, primates, homínidos, Homo sapiens, con nuestra neocorteza, la última etapa de actualización de nuestra evolución en cuanto a nuestro sistema nervioso, la cual nos permite efectivamente hacer todo un análisis de la información muchísimo más compleja, por eso tenemos nuestros distintos lóbulos, que si el frontal, que si el parietal, que si el occipital, que si el temporal, todos y cada uno de ellos, digo, en su clase de neurología, en teoría, pues se supone que se los están explicando, procesan la información muy particular y específica dependiendo del estímulo que se reciba.
Y todos en su conjunto, ahora sí, nos dan una idea más holística, más completa de lo que nos rodea, de la información que está allá afuera. Entonces, una vez procesada, gracias a nuestra capacidad de reflexión y de raciocinio, principalmente ubicada en nuestro lóbulo frontal, toma de decisiones específicamente, entonces, ahora sí, generamos el conocimiento y por eso decimos, ok, ¿cómo estudiamos el conocimiento? En términos burdos, sencillos y generales. Si yo les digo, eso es superstición, esto es una verdad. Ya habíamos acordado que era una verdad, lo que se dice que tiene una correlación con lo que se puede apreciar y que se puede confirmar. ¿Por qué? Porque, nos consta que efectivamente, si te cae agua, te mojas. Bueno, a menos que tengas un impermeable, pero vamos a suponer en términos sencillos el experimento. En cambio, una superstición, si te mojas, se te mete el diablo. O sea, por decir una tontería. Entonces, estamos haciendo una comparación. Por lo tanto, por eso le decimos estudiar el conocimiento, a ver qué sí me sirve, qué no me sirve, qué es lo que existe, qué es lo que puedo generar, qué es lo que puedo entender, comprender y compartir. Digo, todo eso se puede compartir. Si yo les digo, es malo el fuego, a pesar de que acuérdense que es uno de los hitos para la humanización, la hominización, bueno, de nuestros antepasados primates, fue precisamente el descubrimiento del fuego. Gracias al fuego, de hecho, a que pudimos cocinar nuestros alimentos, tuvimos un acceso más rápido, más efectivo a los nutrientes que se fueron entonces destinando al desarrollo de nuestra neocórtex o de la corteza o de nuestros lóbulos que conforman el cerebro. Y ya las estructuras que ya estaban allí desde siempre y desde antaño, como todo buen vertebrado, pues es el reptiliano, es decir, el tronco encefálico, y el cerebro límbico o el mamífero, que son lo que conocemos como las regiones subcorticales, o sea, por debajito de la corteza. Bueno, todo esto se menciona por toda nuestra capacidad tan compleja del procesamiento de la información, pues para que se den una idea y que lo vayan embonando todo. Entonces, epistemología es el árbol completo, o sea, de acuerdo con, dependiendo a quién le preguntemos, nos van a decir, es la teoría del conocimiento. O sea, bueno, pero eso que me dice a mí, ¿cómo que teoría? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que pasa es, atención aquí con este término, una teoría es el conjunto, el compilado, todo lo que se ha acumulado de información, de lo que sea. Por eso les digo, si es superstición, que si es una creencia, que si es una opinión o que si es algo verídico y confirmable, todo eso forma parte de la información y ya la clasificamos dependiendo de lo que se trate. Eso es la epistemología. Hagan de cuenta para que se quede muchísimo más entendido. Cuando ustedes trabajaron, hicieron y presentaron su árbol de la vida, empezábamos con lo más sencillo, que aún así es complejo porque ya es una célula, es decir, es independiente del medio externo y ha presentado homeostasis. Y esa sola célula, ese ser procarionte, por más simple que sea, también es complejo porque ya está vivo, ya tiene reacciones independientes del medio externo, de la entropía. Entonces, de allí, la naturaleza es muy lógica, es secuencial, es lo que les platicaba el otro día. Empieza de lo sencillo, lo va desarrollando, lo va volviendo más complejo hasta llegar a seres metasuarios, ejemplo, los seres humanos y todo esto que veníamos platicando con nuestra capacidad del raciocinio, gracias al lóbulo frontal perteneciente a nuestra neocorteza, después de haber pasado desde el cerebro reptil al mamífero hasta nosotros los primates con la capacidad de la reflexión. Entonces, si se basan desde lo sencillo, el procarionte hasta los eucariontes y a los pluricelulares, cada uno tiene su propia clasificación, sus propias características y lo que los vuelve únicos por precisamente sus características. De la misma manera, con esa lógica, a eso le denominamos la taxonomía. ¿Por qué? Porque, ok, si tiene estas características, cae en este grupo. Si presenta estas otras, va a caer acá. Y eso ya nos queda claro porque lo hicieron, lo practicaron y me lo entregaron precisamente en sus bitácoras. Entonces, con la epistemología es exactamente lo mismo. Así como la taxonomía para poder clasificar todos y cada uno de los seres vivos, porque toda la vida son células, la epistemología todo es información. Ok, la información que se origina de la ciencia ficción, o es más, la literatura fantástica, que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, todo eso es falso, pero no obstante es información, porque hasta se han creado películas, se han creado historias, toda una franchise, les llaman los anglosajones, toda una franquicia en base a esa información que es falsa. O sea, claro que nunca existieron que ni los gnomos, ni Mordor, ni que el anillo, pero está ahí, es información. Podríamos inclusive catalogarla como una superstición. ¿Por qué? Porque están hablando de hechiceros y de maleficios y de demonios y de no sé qué tanta cosa, que todo en su conjunto forma, ok, vamos a meterlo en este cajón, la literatura fantástica. Si quieren meter ahí todo lo que tenga que ver con supersticiones y con lo que nos dicen otro tipo de ideas
religiosas. Es más, bueno, vamos a dejar, para que no meterlos todos en el mismo saco, literatura fantasiosa, literatura religiosa, literatura científica. Hicimos una clasificación rápida de la información. ¿Quién nos permite hacer eso? La epistemología, porque entonces ya todos estamos de acuerdo, toda la información vale, sirve, funciona. ¿Por qué? Porque si está ahí, es porque la podemos entender de alguna manera. No me importa si es una... Hasta ahorita no queremos, no tenemos nada que ver con la ciencia. Queremos saber qué es la información y cómo la podemos catalogar, jerarquizar, determinar, la nomenclatura, etcétera, etcétera. Eso es la epistemología. Acuérdense, como si para que funcione como una base, como un respaldo. Es la manera de clasificar la información, es la taxonomía de la información. Por eso cuando ya lean el concepto de epistemología y se encuentren con el término, la teoría del conocimiento. Ok, todo lo acumulado, toda la información que a lo largo de la historia de la humanidad, y atención, historia comenzó desde el momento en que nuestros antepasados comenzaron a tener registros de los acontecimientos. O sea, se comenzaron a crear bitácoras. Desde ahí hasta la actualidad, todo lo que sabemos que ha sucedido en el pasado, eso es historia, esa es nuestra historia. Entonces, de allí a todo lo que hemos acumulado hasta el día de hoy, eso es información. Ya que si es mitología, de que si es cosmogonía, que si es religioso, que si es que tratan de explicar. Por ejemplo, algunas culturas decían que el mundo estaba sostenido sobre la espalda de una tortuga. Sí. Bueno. Sí, profe. Sí. Excelente, muy bien, gracias por la confirmación. En trabajo de clase, o bueno, en classwork, para aquellos que lo tengan en anglosajón, yo se lo recomendaría, digo, pues para que se vayan acostumbrando a los términos en inglés y todo esto. Bueno, yo así lo hago, ¿no? Yo se los comparto como estrategia. Y ahora sí, en donde está la sección que dice, todos lo podemos ver, protocolo para entrega de tesina. Vamos a darle una revisada rápida. Bueno, no, creo que ya estamos casi todos. Sí, ya estamos todos. Ya está disponible en trabajo de clase o classwork el protocolo para entrega de tesina. Le damos clic y aquí aparece precisamente un archivo en PDF, Portable Device Format, para que no haya movederas, ni desarreglos, ni nada de ese tipo de cochinadas, ni groserías que de repente el Classroom le encanta hacer. Ya sabemos eso. Y aquí está, ¿no? Instrucciones, dice, bueno, protocolo para desarrollar y entregar de manera apropiada su respectiva tesina. Todos los temas señalados se estarán desarrollando a lo largo del curso. No se preocupen, no significa de que, pues ahí está, ustedes ahí como lo entiendan, me lo entregan y ya lo califico. Pues no, muy antiprofesional la manera de proceder si fuera así. Vamos a darle clic para abrirlo. Es rápido, o sea, son 18 paginitas. Ya sabemos que todo buen trabajo profesional y que se quiera entregar y bien hecho tiene que contener su portada. No es la excepción, ya desde este momento en adelante, todos sus trabajos yo les recomendaría, no solo con su servidor, sino con todas y cada una de sus asignaturas, porque eso ya es su sello de profesionalismo. Ya si no se los exigen, ustedes háganlo, simple y sencillamente para continuar practicando lo que ya saben hacer. Mi recomendación nada más. Entonces, esta es la portada, metodología de la investigación, pues nombre de nuestra asignatura, y este es el protocolo para la entrega de sus respectivas tesinas. Pues aquí está el nombre de su servidor, con todo gusto, aquí estoy digo, no lo voy a leer todo, ¿no? Nada más aquí tiene su introducción. Básicamente la introducción es un acercamiento muy generalizado de lo que se va a tratar este documento. Pues básicamente es la manera de hacer un protocolo, en este caso una tesina, para que se entregue de manera apropiada y profesional. Como no debe de faltar nunca, pues nuestro queridísimo índice. De hecho, en este caso, sí les voy a, probablemente algunos ya lo sabrán, algunos otros tal vez tengan idea, pero no lo dominen todavía. Hay unas herramientas interesantísimas que nos proporciona Word, digo, por si aquellos que lo utilicen como su servidor, porque también habrá otras aplicaciones y software, procesadores de texto, que de seguro también tienen ese tipo de herramientas para la fabricación de un índice automático, que es una chulada, porque cuando ustedes le dan aquí, aparece en control, sale la manita, le dan clic y en automático los desplaza a la página que estén señalando. Lo vamos a hacer en su momento, no se preocupen. Si ya lo saben, excelente, lo pueden reafirmar, y para aquellos que tengan la duda, pues lo aclaramos, y para que, si lo quieren hacer de esa manera, digo, en otros grupos me han comentado que algunos docentes les bajaban puntos porque no era índice interactivo, como lo que les decía, de que si aquí el cursor yo lo pongo y le doy control, bueno, en este caso no, porque yo lo hice manual, pero si ustedes lo quieren hacer interactivo, le dan control, sale la manita, le dan clic y en automático los desplaza directamente a la página que corresponda a la sección que señalaron. Entonces aquí, bueno, ya son 3 secciones en cómo está estructurada este protocolo.
Número 1 dice estructura básica de la tesina, pues ya sabemos, ¿no? La portada, el índice y cuáles serían sus contenidos. El formato de la tesina, esto quiere decir, ojo, porque de repente, digo, no me gusta mencionar a los que ya no están, pero por ejemplo, Carlton me entregaba 5 oraciones porque tenía el tamaño de letra 27, casi 35. Y digo, está bien, no pasa nada, no voy a ser exigente porque no estamos en metodología ni en ninguna de ese tipo de asignaturas. Se las daba por buena. En este caso eso ya es totalmente inaceptable, por eso también aquí queda claro el formato como se tiene que entregar. El tipo de letra es libre, pero claro que también existen formatos de letra, en Word, por ejemplo, que si está en tamaño 14, de todas maneras se ve el letronón. Esa es inaceptable, o sea, también hay que ser coherentes. Sí se puede el número de punto 14 y cualquier otro tipo de fuente que ustedes quieran utilizar, pero mientras sea coherente, o sea, no sea ahí un letronón para que en 2, 3 párrafos tengan 25 páginas, o sea, creo que queda claro. Pero bueno, esos son contenidos importantes, por eso están en la primera sección, estructura básica de su tesina. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Todo bien, ahora ruido de fondo. Profe, Ujú. una cosita. El tema tiene que estar a fuerzas relacionado con nuestra carrera o por esta vez nos va a dejar hacer lo que queramos para que sea prueba y error. Exactamente, lo que me interesa que hagamos con esta dinámica y este tipo de ejercicios de trabajos es que a ustedes les quede claro qué es lo que tienen que contener y llevar y hacer un protocolo bien hecho. Si ustedes quieren, es lo que les decía como ejemplo, de que si tenemos todavía mucho tiempo, ¿no? Antes de que acabe, enero, ya tienen que tener al menos claro, se puede modificar de aquí hasta el final. Eso es parte del trabajo de investigación. No es de que, ok, mi título va a ser, insisto nuevamente con lo de los dinosaurios cuellos largo. Y ya ese es su título. Y ya no es inamovible, es inmodificable, es inmutable. No, por supuesto que se puede después, posteriormente, hacer ajustes, hacer cambios. ¿Qué tal si después quieren añadir, ok, dinosaurios saurópsidos o dinosaurios ornitisquios? Y ahí pueden estar incluidos los cuello largo. O sea, el ejemplo, o bueno, a lo mejor no quedó muy claro por las nomenclaturas que les compartí en este momento, pero vamos a suponer en cuestiones de ciencias de la salud. Las enfermedades más comunes respiratorias. Ese podría ser su título. Pero si ustedes quieren añadir un poquito más de información y también meterle, vamos a decir, el aparato digestivo, enfermedades más comunes en aparatos respiratorio y digestivo. Y modificaron el título que empezó simple y sencillamente con las respiratorias. Ahora, con todo esto que les estoy diciendo, el tema es total y completamente libre. Si me entregan su título ya, vamos a suponer, planetas semejantes a la Tierra por sus condiciones ambientales, que se han detectado ya muchísimos en las últimas décadas. Ese es su título, claro que eso que les insisto, se puede ir modificando conforme sigan trabajando, vayan obteniendo información. ¿Qué tal si quieren decir, no, mejor planetas del tamaño de la Tierra? Me parece más apropiado por la información que he estado encontrando. Adelante, excelente. Es lo que les digo, no es de que ya lo grabaron en piedra y no se puede mover. No, usted dijo que todas las condiciones ambientales parecidas a la Tierra y de ahí no se mueva. No, por supuesto que eso sería también, no es una manera apropiada de trabajar, porque la investigación, pues claro que van encontrando muchísimas cosas, mucha información, muchos datos, que pues para poderlo adecuar, de repente nada más hay que cambiarle 2 que 3 palabritas o aumentarle a su título, y de esa manera ya todos los lectores que estemos revisando su trabajo, pues nos damos una idea general, ok, el título es, insisto, con astrofísica, ¿no? Las condiciones de los planetas que se han encontrado durante los últimos 20 años, parecidas a la Tierra. Por ejemplo, ¿no? Que le faltó esa última parte, parecidos a la Tierra. Nada más planetas encontrados en los últimos 20 años. Pero se dan cuenta que les gusta más la idea de enfocarlo a posibles planetas que puedan ser habitados por nosotros, nuestra especie, los seres humanos, y entonces al final le agregan parecidos a la Tierra. Y eso pudo haber sido en el segundo avance de su tesina o, claro, la comunicación que yo les voy a proponer, yo voy a estar a sus órdenes. Si ustedes me mandan correos, oiga, profe, fíjese que tengo dudas con respecto al título o con esta parte, o con esta sección o con esto que estoy desarrollando, me puede orientar, me puede indicar, me puede dar su opinión. Claro que sí, como de que no, yo ahí lo leo, les pongo mis observaciones, porque cuando entreguen sus avances, ahí sí, lo que hayan entregado se los evalúa porque tienen todo el tiempo disponible y también de su servidor, que yo con todo gusto los puedo atender con respecto a su tesina, a su trabajo, como su buen asesor.
y ustedes ya le pueden ir detallando, les pueden ir puliendo y limando las asperezas, dejarlo más fino y mejor presentable. Entonces, para terminar de contestar su pregunta, Cassandra, el tema es total y completamente libre. Ustedes elegirán, si yo nomás les hice la recomendación, no porque sea obligatorio, de que se lo enfoquen a su área, a la kinesiología o a las ciencias de la salud, porque posteriormente ese mismo material que ustedes van a trabajar en esta asignatura les puede, por supuesto, que servir posteriormente como material reciclado. No me gusta el término reciclado, pero material adicional complementario por si están después interesados en trabajar una tesis. Ya tienen toda esta teoría y simple y sencillamente se la embonan, se la acomodan como pieza de rompecabezas. Es mi recomendación, pero si quieren buscar de lo que ustedes quieran, inclusive de economía, que si de la tecnología, lo que hablábamos, de que el abuso de la tecnología también es pernicioso, o que si quieren de enfermedades, de técnicas de restablecimiento, de rehabilitación, todo ese tipo de temáticas es completamente libre. La intención es que practiquemos lo que significa escribir un protocolo, cuáles son sus componentes y cómo tienen que estar redactados. Nada más. Ya el tema de lo que ustedes quieran desarrollar y trabajar, por ejemplo, en el curso anterior había quienes me desarrollaron el uso medicinal del cannabis, el excesivo consumo de la cafeína, por ejemplo, que no tiene nada que ver con kinesiología, sí de las áreas de la salud, si ustedes gustan, pero les gustó investigar de eso, les empezó a llamar la atención, empezaron a acumular información, la empezaron a redactar, a acomodar, a citar y todo tal cual como se les pide su tesina y sacaron su 10, o sea, sin problemas, de la misma manera se los comparto a ustedes. Si ustedes quieren, no sé, ejercicios acuáticos o deportes acuáticos o deportes de contacto o el mundo después del COVID, inclusive así hubo una tesina que me entregaron también de cómo afectó el COVID al deporte del fútbol mexicano. O sea, y como pues les interesan esos temas, pues se mantienen leyendo, se mantienen actualizándose y lo redactan en su protocolo. Entonces aquí exactamente igual. Ustedes lo que les llame más la atención, que si de paleontología, que si de paleobiología, que si de arqueología, que si de antropología, que si de historia, que si de ciencias de la salud, que si de psicología, que si de arte, que si de literatura, etcétera, etcétera. Es la epistemología en su máximo auge y expresión. Es el grado superlativo para que nos quede claro. Todo eso es información, como ustedes lo acomoden, están haciendo uso de la epistemología y claro, yo les enseñaré lo que es el método científico. No llegaremos a la experimentación por cuestión tiempo, pero lo vamos a explicar. El desarrollo de experimentos, los triplicados, el uso y el fundamento para tener el respaldo de la estadística, pues para que nuestros resultados sean fehacientes, factibles, viables, verdaderos y auténticos y aceptados por todos los científicos y todos los investigadores. Claro, ustedes no lo van a desarrollar en su tesina. Ustedes van a hacer el review, van a hacer este compilado, este acumulado de información, pero ustedes lo van a redactar. Porque si solo copian y pegan, ustedes no lo hicieron. Lo único que están haciendo es un plagio. Bueno, si le reconocen a quién le pertenece de dónde lo están sacando, pues bueno, digo, se vale, ¿no? Pero la intención es que ustedes también vayan practicando la forma de redactar, la forma de escribir y cómo expresar ideas. O esa es la estrategia. Pero si no son plagiarios y me le están poniendo, lo saqué de aquí, de acá y todos los párrafos son copiar y pegar, bueno, pues se los acepto, ¿no? Digo, está bien hecho en el sentido de que al menos le están dando la autoría a quienes son los verdaderos y auténticos creadores de esa información. Y ustedes simple y sencillamente la acomodaron y pusieron ustedes dos que tres palabritas, párrafos de que por lo consiguiente se dice que este fulano copian y pegan toda la información y entonces se llega a la conclusión de que copian y pegan toda la información. Digo, no se los recomiendo porque entonces no va a quedar muy claro, no van a hacer ese proceso cognitivo de leer la información, ustedes digerirla y ustedes procesarlo y escribirlo con sus propios términos. Esa es la finalidad de la estrategia de esta dinámica de que les estoy dejando que desarrollen su tesina del tema que a ustedes les llame la atención. No sé si quede claro, Cassandra. Y todos los demás, obviamente. Digo, por si queda alguna otra duda, de todas formas, en nuestras siguientes sesiones vamos a seguir retomando todo esto. Pero bueno, entonces, no escuché a Cassandra que me contestara, pero espero que sí. Si no, de todas maneras, la grabación la va a tener disponible posteriormente ahí por si cualquier cosa, cualquier duda. Y también para que hagan sus anotaciones y ya, oiga, profe, fíjese que el otro día que estaba mencionando que lo de la epistemología, que las diferenciaciones y que de la información y que no sé qué, tengo dudas, entonces, ¿dónde queda lo del método científico? Digo, es un ejemplo, nada más.
Pero bueno, punto y aparte entonces, estábamos mencionando lo de la tesina, ¿ok? Este es el índice, ya como está bien presentado toda la información, estructurada, jerarquizada, ordenada, tal cual como también ustedes lo tienen que hacer. Por eso les estoy dando el modelo, el ejemplo, en este caso, este protocolo. Claro, no significa que ustedes le tengan que poner 3 secciones como yo se las estoy manifestando aquí. Esto es un ejemplo, así como ustedes lo tienen que... Bien puede ser una sola que diga, los dinosaurios acuáticos, digo, por decir algo. No, pues que el origen de los dinosaurios acuáticos, los dinosaurios depredadores, los dinosaurios no sé qué, que sean acuáticos, obviamente. Y todo así, una sola sección, completan las 25 páginas y se acabó. E hicieron su trabajo, hicieron su recabación de información, su compilado, su acumulación de datos, los manifestaron, los presentaron, los redactaron y los escribieron tal cual así en este trabajo que me van a entregar y sin problemas. Mientras tenga todo lo que se les está solicitando, ya Profe, están del otro lado. A sus órdenes. ¿cuándo se entrega este trabajo? Hasta... No he revisado el calendario, pero creo que nuestro cuatrimestre termina en marzo, si no mal recuerdo. No, perdón. A principios de abril. Era febrero, marzo, sí, en abril. Entonces, vamos a dejar de buffer, de tiempo, de colchoncito, vamos, las últimas 2 semanas antes de que termine el curso. Claro, la tesina se la tienen que entregar antes. O sea, vamos a decir 3 semanas antes de que terminemos el curso. Ya con eso ya tienen ese rubro cubierto, pero faltaría entonces, ruido de fondo, les faltaría nada más la presentación de su tema. No sé si me explico. Ya hicieron su recabación de información, ya la redactaron, ya hicieron su protocolo, ya está su portada, su índice y demás, bien estructuradito, bien organizadito. Y eso me lo van a entregar, pero faltaría presentar el tema. Es decir, presentar su tesina ante todos nosotros. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y otra cosa, ¿cuántas páginas son mínimo o máximo? Ahorita vamos para allá, pero así la respuesta rápida son 25 páginas. Ok. Y se las estoy dejando fácil porque les estoy tomando en cuenta la portada, el índice y todo eso, que suman las 25. O sea, hace que prácticamente desde la portada, objetivos, hipótesis, planteamiento del problema y todas esas cosas, son como 7 páginas, o sea, que ya tienen de ventaja. Esas 7 páginas sumándose a las restantes 13 serían 20. Las 18 restantes es lo único que tienen que hacer ustedes de indagar, de buscar información para completar las 25 en total y ya estaría su trabajo. Así de sencillo. Pero ahorita lo revisamos en el protocolo bien indicado. La extensión mínima de la tesina, que son 25 páginas, insisto, tomando en cuenta ya la portada, el índice. Si de índice se llevan 2, 3 cuartillas, pues de ahí ya están llevándose la ventaja. Otra cosa es que tampoco no les exijo que sea la hipótesis, por ejemplo, una cuartilla, o sea, con que me le pongan media y esté bien planteada, pues no pasa nada. Claro, vamos a ver ejemplos, vamos a ver explicarlas detenidamente cómo se tiene que redactar una hipótesis, para que no haya dudas, porque imagínense ya avanzando de este curso y posteriormente los que le sigan y que les digan, no, pues plantea una hipótesis y digan otra tontería, pues me los van a cachetear y obviamente no queremos que suceda eso. Entonces, la extensión máxima, respuesta rápida, son 25 páginas, tomando desde en cuenta la portada hasta los anexos, no. Esos no se toman en cuenta. Ustedes ya si quieren poner fotografías propias o del tema del cuestión del que sea que hayan desarrollado, digo, también se vale, no pasa nada, pero esas son aparte de las 25 cuartillas obligatorias de la extensión de la tesina, mínima. Ya si quieren entregar 30, 40, 50, hubo quien en el curso pasado prácticamente yo la felicité porque ya nomás le faltaba la parte de la experimentación y con eso hasta se podría titular. Lo hizo muy bien, la verdad es que sí la elogié, fue un trabajo muy bien hecho. Al menos con que ustedes tengan las partes fundamentales necesarias para entregar y que se considere un trabajo profesional y son 25 páginas, están del otro lado, no hay ningún problema. Ya que si los anexos y demás, eso es aparte, ya es adicional, eso es opcional, no es obligatorio, pero pues digo, si le quieren ¿Cuántas páginas mínimo? 25, es más, miren, vámonos a revisar el protocolo. Formato de la tesina, vámonos, dice número 4, vamos a avanzar. Número 2, número 3, número 4. Ahí está, formato de la tesina. Número 1, tipo de fuente, letra. El formato es completamente libre. Ojo, exceptuando aquellos formatos que sean súper groseros y sean prácticamente
un parrafote así, una sola letra, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado con eso, hay que ser coherentes, por favor. Número 2, tamaño de fuente. Es decir, el numerito de la letra tiene que ser al menos 14 puntos. Y de hecho se las estoy dejando grande relativamente. Pero aparte es cómodo para la lectura. O sea, también por eso no me pongo muy exigente de que tiene que ser 12. Si me le suben de 12 ya está mal. No, pues con 14 yo creo que para todos estamos felices. Tanto para la lectura como para ustedes de que no tengan que escribir demasiado. Nomás lo suficiente y lo necesario. Número 3, el interlineado. El interlineado es el espacio que existe entre, pues como lo dice su nombre, la línea de arriba y la línea de abajo. O sea, la oración y la que le sigue en la misma página. Entonces, un interlineado de 1.5, pues también prácticamente les da mucho espacio, abarca más cuartilla y se facilita más inclusive para su redacción. Si no se lo quieren poner, no pasa nada. Digo, por si acaso quieren compactarlo, que no creo que sea el caso, pero bueno, también ahí se los puedo dejar libre. Pero preferible que tengan interlineado de 1.5 porque aparte pues es más cómodo para la lectura. 4, dice, el texto debe presentarse justificado. Atención, esto sí es importante porque, por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar el texto está justificado, está cuadradito, está simétrico. No está de repente aquí como picos. Aquí se ve toda la oración y luego acá se corta y luego acá vuelve a subir y luego acá baja, como si fuera ahí un histograma. Todo tiene que estar simétrico, todo tiene que estar así bien cuadradito, bien presentable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajo profesional, no es... ¿Por ahí alguien tenía un comentario o era ruido de fondo? Creo que era nuestro compañero Bruno. Ruido de fondo. Bueno, eso es importante. Perdón, no me di cuenta que tenía el micrófono prendido. Está bien, no se apure, todo bien. Ok, entonces con respecto a lo de la justificación, es importante, por favor, que me lo dejen el texto bien cuadradito, simétrico, presentable. Número 5, imágenes deben tener pie de figura y número. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplos, aquí están abajo. Esto es un histograma, es un gráfico, es una comparación. Me sirve para darme cuenta entre qué cosa es distinto lo que sea que quiera manifestar. Ejemplo, aquí lo que estamos apreciando es la cantidad de habitantes por cada continente. Entonces, si nos fijamos, lo que está primero, por el más sobrepoblado, sería el continente asiático, pues por China prácticamente. Le seguiría el continente africano, sigue América, América del Norte, América del Sur. Esto es la Antártida, prácticamente no está habitado, si se fijan, en la parte donde dice seres humanos no hay nada. Seguiría aquí Europa y finalmente Oceanía, que está junto con Australia. Entonces, cuando yo pongo gráficos, yo pongo fotos, yo pongo imágenes, lo que sea, algo que me esté manifestando de forma gráfica, le tengo que poner pie de figura. ¿Qué quiere decir eso? Esta narrativa, no es narrativa, perdón, este señalamiento. ¿Por qué? Porque estoy indicando figura 1, o sea, este histograma, gráfica representativa de la población en los continentes. Así de sencillo. No hace falta desarrollarlo y que me pongan un parrafote. El parrafote va a estar en su cuerpo del texto, donde estén explicando, no, pues que el continente más sobrepoblado del planeta se encuentra en Asia. Entre paréntesis, figura 1. Uno como lector dice, a ver, me interesa, ¿cómo que el país más sobrepoblado es Asia? Perdón, el continente. Ya me busco la figura 1. Aquí dice figura 1 y una explicación breve, concisa y resumida de lo que estoy presentando. Aquí, por ejemplo, gráfica representativa de la población en los continentes. Y queda perfectamente claro. Regreso al texto. Ok, entonces ya tiene sentido. Comparando Asia con África, América, etcétera, es el más sobrepoblado, es el que tiene más seres humanos por kilómetro cuadrado. Muy bien, y continúo la lectura, paso a la siguiente cuartilla o a la siguiente porción, y puede venir figura 2, no sé, división social demográfica de México, por ejemplo. A ver, figura 2, y ya veo el mapa de la República Mexicana con sus estados y su respectiva densidad poblacional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un pie de figura. ¿Y por qué dice que tienen que estar numerados? Porque todas las imágenes que nosotros presentemos en nuestro trabajo tienen que contener secuencia. O sea, no nada más debo de poner figura y ya lo que explica. No. Tiene que decir figura 1 conforme va apareciendo en su texto. Vamos a suponer que si están investigando de lesiones más frecuentes en extremidades posteriores, en las piernas, por ejemplo, si ustedes le ponen imágenes de torceduras, de luxaciones, de hemorragias, de todo ese tipo de lesión, le ponen figura 1,
presentación de una luxación. Por ejemplo, figura 2, presentación de un hematoma, todo morado ahí, rojo, verde, como se vea que se esté metabolizando, y se ve el hematoma ahí en su figura. Figura 3, representación no sé, de que se rompió un hueso, y ya se ve la fractura en los rayos X, por ejemplo. Esa sería la figura 3, y así sucesivamente van numerando de forma secuencial todas y cada una de las imágenes que van presentando en su texto. Número 6, lo mismo, cuando van a presentar tablas es exactamente de la misma lógica. Presentan su tabla, tiene que tener un pie de tabla con su numeración secuencial y, por ejemplo, aquí está. Tabla 1, distintos tonos musculares de acuerdo con su alteración. ¿De qué alteración estamos hablando? Aquí está la tabla. Alteración, espasticidad, tono normal o la paresia. ¿Cómo está el tono muscular en cada una de estas características? Espasticidad, hipertónico. Cuando es normal es isotónico, o sea, no está ni tan contraído ni tan relajado, todo ahí flácido. La paresia, todo lo contrario a la espasticidad, pues es un tono hipotónico, está todo flácido. Entonces, esto es una tabla, es una representación, tabla 1, distintos tonos, y tiene su explicación concisa, breve y resumida. Distintos tonos musculares de acuerdo con su alteración. Si viene otra tabla, por ejemplo, presencia de espasticidad conforme aumenta la edad de los pacientes, por decir algo. Ok, edades, rango de edades, desde los 18 a los 30, desde los 35 a los 50 y de los 50 a los 70, y ya pues se presenta en mayor índice, no sé, en los de mayor edad. Ustedes tienen esa tabla, tabla 2, representación de la espasticidad en personas o en pacientes conforme la edad. Y esa es una explicación concisa, resumida y rápida y adecuada de la tabla que ustedes están compartiendo en su información. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro qué es el pie de figura o el pie de tabla y cómo tienen que estar numerados secuencialmente conforme vayan apareciendo en su texto? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Excelente, perfecto. 6 dice, tablas, bueno, es lo mismo, lo que acabamos de decir. Deben presentar pie de tabla y número. Número 7, aquí está lo que me venían preguntando, tanto nuestro compañero Bruno como nuestra compañerita Cassandra. Extensión mínima de la tesina, 25 páginas, pero no se estresen. Ya les hice la indicación, se van a tomar en cuenta desde la portada, desde la introducción. Ojo, también debe de presentar introducción. Ahorita vamos para allá a la explicación de los contenidos de su respectiva tesina. Pero en su conjunto total debe de ser al menos una extensión mínima de 25 páginas. Y bueno, se las voy a dejar fácil tomando en cuenta las bibliografías. Ahora, tampoco no sean incoherentes y me le pongan 3, 4 cuartillas de pura bibliografía y con eso, ahí sí no se las voy a aceptar. Una, máximo 2, digo, y se me hace demasiado porque no creo que investiguen más de 50 bibliografías, porque el mínimo, aquí no lo dice, pero para que lo anoten, si no se los voy a estar recordando constantemente para que no haya esa duda, es que no nos dijo, es que no nos avisó y se está grabando. Mínimo 25 bibliografías, mínimo en su tesina, y todas tienen que estar citadas. Ahorita explicamos eso posteriormente. Cuando decimos que está citado, por ejemplo, Cervera 2020, acuérdense que les había comentado, si Cervera, por decir un ejemplo, dijo en algún trabajo que haya publicado que la kinesiología es el arte de tratar las lesiones en pacientes, mira, me interesa ese argumento. Yo lo voy a redactar, lo voy a compartir, lo voy a poner en mi trabajo de redacción, de investigación. Pues Cervera en el año Cervera entre paréntesis, 2020. Entrecomillado, la kinesiología es el arte de tratar las lesiones en los pacientes, cierro el entrecomillado. No, pues Cervera menciona entonces que él dice que es un arte porque hay que saber tratar a las personas con humanidad, etcétera, etcétera. Ya yo lo sigo desarrollando. Eso es citar un trabajo. Entonces, cuando dice Cervera 2020, a ver, ¿quién me interesa Cervera? Vámonos a la bibliografía. Bueno, ahorita vamos para allá. Pero suponiendo, ya llegamos a la parte de la bibliografía y ahí está Cervera, B. 2020 y el título de su trabajo, la kinesiología como el arte de tratar a los humanos, no sé, algo así. Ya le vamos a poner lo adicional, que si es un artículo publicado en algún journal, o qué tal si es el capítulo de algún libro, o qué tal si es un libro completo, pues ya ahí tendrán sus respectivas denominaciones dependiendo de la ficha bibliográfica que ustedes consultaron la información. Entonces, eso es citar el trabajo y mínimo tienen que consultar 25 citas, o sea, hace 25 artículos o 25 libros o combinados, 5 artículos,
10 libros, y solamente, es lo que les había dicho, solamente el 10% de su bibliografía pueden ser páginas de divulgación. No es aceptable que más de la mitad sean solamente puras paginillas así de el rincón del kinesiólogo, el rincón del no sé qué médico, o sea, a menos que ustedes ahí accedan a un hipervínculo que los mande a un artículo que sí se haya publicado y que esté reconocido y que esté en algún indexado, en algún journal o en alguna parte seria, sí es totalmente aceptable, pero citen el artículo, no citen la página, por favor. Entonces, de esa manera, 25 mínimo, así como el mínimo de páginas de cuartillas de su tesina en extensión deben de ser 25. Así también las bibliografías mínimo deben de ser 25. Luego, número 8, cada referencia, atención, es lo que decíamos de citar sus fuentes. Cada referencia debe de encontrarse en bibliografía. ¿Qué quiere decir eso? De donde ustedes hayan sacado información, nueva cuenta, vamos a citar a Cervera 2020. Pues que la kinesiología es un arte. Se puede convertir en tal porque tienes que tratar de manera personal con tus pacientes. De esa forma, yo ya le pongo entre paréntesis, ¿quién lo dijo? Cervera. Bueno, en este caso es su segundo apellido, si no mal recuerdo, pero siempre cada uno de los autores se tiene que dirigirse con su primer apellido. Porque normalmente, inclusive en el mundo anglosajón, ellos no tienen dos apellidos, solamente tienen uno. De la misma manera, bueno, seguimos la nomenclatura del APA. APA no es de papá, de que oiga, APA. Es por sus siglas en inglés, por la Asociación de Psicología Americana, o American Psychology Agency o Association, creo que me parece, si no mal recuerdo. Entonces dijimos, bueno, está bien, su manera de citar es adecuada porque primero hay que poner los nombres de los autores, seguidamente por el año de su publicación y por último el título del trabajo, ya que si el journal, el volumen, el número, bueno, eso es adicional, sí se le tiene que poner, pero me interesa que nos quede súper claro que los 3 elementos fundamentales básicos imprescindibles en toda bibliografía son esas: nombre de los autores, el año de su publicación y el título del mismo, de ese trabajo. Entonces, tienen que ser mínimo 25 bibliografías, una extensión mínima de su tesina de 25 cuartillas, y cada uno de sus textos, de donde sé que hayan sacado la información, tienen que venir referenciada. ¿Qué quiere decir eso? Porque entonces los lectores, quienes estemos consultando su información, vamos a tener, mira, lo sacó de Cervera 2020, mira, lo sacó de Casandra, bueno, ese es el primer nombre, pero el apellido, Espinosa 2019. Ok, vamos a revisar la bibliografía. Espinosa, bueno, sería Espinosa, C, 2019, el arte de, no sé, bueno, otra cosa, lesiones comunes en extremidades o en articulaciones. Mira, me interesa, a ver, vamos a consultar esa bibliografía. Entonces ya vamos y hacemos la búsqueda de dónde se obtuvo esa información. Y ya se va haciendo la cadenita, se va concatenando, se va haciendo cada vez más. Mira, sí es cierto, vamos buscando más investigadores, más autores, más quienes están publicando este tipo de información. Entonces, recapitulando, para que no se nos olvide, y de todas maneras lo repetiré las veces que sean necesarias, la extensión mínima de su tesina tienen que ser 25 páginas, ya tomando en cuenta desde la portada, el índice, la introducción y todo esto. Y mínimo tienen que consultar 25 fuentes bibliográficas. De esas 25, máximo 3, por eso decimos el 10%, pero no puede haber media bibliografía, digo, estarán de acuerdo. Máximo, 3 pueden ser de páginas de divulgación. Y se me hace mucho. Pero bueno, te las voy a dar por buenas. Nada más cítenlas adecuadamente. De hecho, también les voy a comentar, les voy a indicar cómo se tiene que citar si están sacando directamente una página, porque a veces sucede, o sea, a menos que ustedes se pongan en contacto con el autor del trabajo de esa página de divulgación, que le manden un correo, oye, fíjate que estoy haciendo una investigación y necesito conocer el nombre del autor, bueno, el año a lo mejor ya viene ahí en la página, de donde sé que hayan accedido, pero sí necesitarían conocer el nombre del autor. Le mandan correo, si él les contesta y les dice, sí, mira, pues puedes citar de esta manera, este es mi nombre, este es el año que lo publiqué, este es el título del trabajo, etcétera, pues ya tienen la información, lo citan adecuadamente como tiene que ser y lo plasman en su bibliografía. Si no tienen esos datos, que a veces pasa, yo no digo que no, pero de plano también, o sea, no se den tan por vencidos tan rápido ni tan sencillo. O sea, si de plano sí ya me dicen, profe, es que la verdad le mandé correo o busqué, inclusive en otras páginas, en otros lugares, que donde se citaba también a este artículo, por ejemplo, de divulgación, pues no encontré en ningún lado ni el nombre del autor, ni el año de publicación, solamente el título. Bueno, está bien, en ese caso extremo, por lo menos póngamele entonces el nombre del título,
póngame el hipervínculo, es decir, la página web, en qué momento la consultó, y con eso, bueno, ya se la doy por buena, no pasa nada, está bien, porque no es la mayoría, no todas van a estar así, sus bibliografías, sino nada más máximo 3. Entonces ahí no hay ningún problema. Y bueno, con lo de las citas, eso lo veremos también. Es más, por eso vámonos otra vez al índice. Me brinqué hasta allá, pues para que nos quedara claro la extensión mínima de su tesina y cuántas bibliografías mínimo también deben de presentar. Ahora vámonos a la 3, a la anterior, a los contenidos que debe de tener sí o sí, no les puede faltar, sino, y fíjense que son 10, ¿eh? De ahí la calificación se va a basar, o sea, es el 10% cada una de estas. La sumatoria de todos es el 10 de su calificación final. Resumen de investigación, bueno, lo veremos más detenidamente posterior, pero básicamente como el nombre más bien como su nombre lo indica, es lo conciso, es ya lo condensado de toda su investigación. Si estamos hablando de enfermedades, pues una enfermedad es un desequilibrio que puede llegar a presentarse en el organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Resumido, conciso, compacto, ahí está. Máximo una cuartilla, pues tiene que ser resumen, si no, pues no sería otra cosa. Eso es una de los componentes de su tesina fundamentales. Número 2, introducción. Sí la tiene que tener. Aquí sí, se las voy a pedir. Una introducción, pues simple y sencillamente es un acercamiento muy generalizado del tema en cuestión. Con el mismo ejemplo, seguimos con las enfermedades. Pues que desde siempre que han existido organismos, metazoarios, diferenciación de tejidos, cuando de repente existen infecciones de procariontes, ocurre un desequilibrio, etcétera, etcétera. Nada más explicarlo de manera muy general. Eso es una introducción para que nos vayamos dando una idea de lo que vamos a ver, vamos a revisar en ese trabajo que estamos leyendo. Número 3, planteamiento del problema. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que se está señalando de que es que esto se tiene que atender? No se preocupen, lo vamos a desarrollar más detenidamente en su debido momento, pero sí lo tiene que tener, es decir, una sección exclusiva que diga planteamiento del problema de su tema. Número 4, la justificación, pues como lo dice el sustantivo, que ¿por qué lo estoy haciendo? Me justifico, no, perdón, es un verbo, yo justifico, tú justificas, discúlpenme. La justificación tiene que decir, tienes que explicar, o sea, tiene que mencionar, ¿a mí de qué me sirve que yo lea ese trabajo? O sea, ¿para qué voy a consumir tiempo en leer lo que me está presentando? Fíjate, lo que pasa es que las enfermedades es importantísimo conocerlas, entenderlas y saber cómo prevenirlas para no tener que llegar a cirugías, etcétera, etcétera. Me están explicando el por qué me interesa saber esa información, se justifica. Número 5, hipótesis. La hipótesis, lo que veníamos diciendo desde el comienzo, pues es esa declaración que me permite una explicación, por lo menos hasta el momento, que sea convencional, que sea lógica, que sea racional y temporal, porque se tiene que poner a prueba para ver si es cierto que se cumple lo que yo estoy diciendo. Acuérdense de la verdad. Tiene que haber una correlación entre lo que yo digo con lo que se manifiesta en el mundo, en la realidad, en los fenómenos observables. Por lo consiguiente, una hipótesis es una explicación convencional, temporal, de algo de lo que sea de un fenómeno que esté ocurriendo. Ejemplo, las estrellas que observamos en el firmamento, ninguna de ellas existe ya porque la luz tiene que atravesar durante cierto tiempo por eso le decimos años luz. Cuando nosotros la observamos, probablemente todas esas estrellas ya se extinguieron. Eso es una hipótesis, porque yo estoy haciendo una declaración en base a información, al razonamiento que entendemos de la astrofísica, de que la luz tiene que atravesar el vacío del espacio hasta llegar hasta nuestros ojos que la percibimos. Entonces, mi hipótesis es, ya todas las estrellas que observamos en el firmamento no existen. Ya eso es la luz remanente que ya terminaron de quemar su hidrógeno. Eso es una hipótesis. Habría que confirmar para ver si es cierto que se vuelve real. La hipótesis se comprueba o es apócrifa, es falsa, no es cierto. Se tiene que reformular porque se comprobó que eso no es así. Lo que yo dije es mentira. Número 6, objetivos de la investigación. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los alcances? A mí, ¿qué beneficios se van a obtener con esa información que me están presentando? No es justificar, es, ok, si tú lees esta información, vas a saber cómo prevenir enfermedades, vas a saber cómo tratarlas y vas a saber cuáles son las más frecuentes. Esos serían los objetivos, son las metas que yo voy a conseguir al momento de entender esa información. Marco teórico, número 7, es decir, son todos los antecedentes, toda la información que existe previa del tema en cuestión. Nueva cuenta con la enfermedad. No, pues que desde la Grecia clásica existían los filósofos que se ponían a discutir cuáles eran las fuentes de las enfermedades,
que si por las actitudes, que si por los pensamientos, que porque se pudría la sangre, que no sé qué. Todos esos son antecedentes, es todo lo que existe anterior a lo que conocemos hoy en día. Claro que tuvo que haberse evolucionado, se tuvo que haber confirmado, se tuvo que haber trabajado para llegar al conocimiento actual. Esos son los antecedentes. Número 8, la discusión. Pues como el verbo lo indica, ¿qué autores me expresan qué cosa del mismo tema? Si están a favor, si están en contra, si están de acuerdo, o dependiendo, nosotros hacemos el contraste. Pues este fulanito, Cervera, dice que la kinesiología es todo un arte, pero Spinoza dice que no, que si tienes que ser muy estricto y tratar mal a tus pacientes. Yo estoy siendo extremista, pero si se fijan son ideas encontradas, totalmente opuestas. Eso es una discusión, es hacer un contraste del mismo tema de diferentes autores. Conclusiones. Ya es ahora sí la síntesis, el compilado. En base a toda la información revisada, ok, como conclusión se puede comentar, expresar, argumentar que las enfermedades se pueden evitar siempre y cuando tengamos buenos hábitos higiénicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya es ahora sí el sumado de toda la información resumida en una declaración. ¿Por qué? Porque ya se estuvo revisando, se estuvo discutiendo, se estuvo haciendo contraste de toda la información revisada, entonces concluimos que A más B es igual a C, por ejemplo, ¿no? Sería el caso de una conclusión. Y finalmente la bibliografía, pues de dónde obtuve yo toda esta información que se tiene que acomodar de manera secuencial, de manera en orden alfabético, comenzando por los apellidos de la A a la Z. Dependiendo de los nombres que nos estemos encontrando, pues los vamos a ir acomodando de esta manera. Esto es lo que tiene que contener su tesina. Claro, lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir platicando y trabajando en su momento, pero por lo pronto les recomiendo, les sugiero y les insisto, vayan pensando en su tema de investigación. Ya que si está relacionado o no con las ciencias de la salud, no pasa nada, está bien, perfecto. Si quieren conocer un poquito más de arte, de música, de astrofísica, de historia, de arqueología, etcétera, etcétera, adelante. El tema es total y completamente libre para su elección. Nada más, eso sí, hay que seguir los procedimientos tal cual como se los estoy expresando y se los estoy compartiendo en el protocolo para la entrega de su tesina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro todo bien? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Sí, profesor. Estupendo. Pues entonces solo me resta recordarles que muchísimas gracias por su participación y por su asistencia. Los estoy viendo ya para la próxima semana, el lunes. Proseguimos ya para entrar ahora sí en tema del método científico y pues con cualquier duda que les esté surgiendo, si ya van empezando a pensarle en sus temas de investigación, los podemos ir discutiendo, porque sí, porque no, hay que delimitar, se está muy extenso, etcétera, etcétera. Lo vamos viendo en su momento en la siguiente sesión. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bye, profe. Hola, profe. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Igualmente.